una vez visto el origen del Antiguo Egipto, pasaremos a ver cómo desapareció el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto duró 1100 años después del diluvio universal, y terminó con la muerte de todos los egipcios en el Mar Rojo, por parte de Dios. Sabemos que Egipto fue un gran imperio, o reino del nordeste de África, pero lo que muchos no sabéis, cómo desapareció realmente el Antiguo Egipto. Pero la Biblia en el libro de Sabiduría lo define detalladamente cómo ocurrió todo eso. Sé que pensaréis que desapareció por las 10 plagas, pero no. Egipto desapareció de otra manera a la que se merecía por sus pecados, y la Biblia lo revela. Éxodo. Yo endureceré el corazón de Faraón, y os perseguirá, pero yo manifestaré mi gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Así lo hicieron. Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón de Faraón y de sus servidores respecto del pueblo, y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, montados por sus combatientes. Endureció Yahvé el corazón de Faraón rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con la mano alzada. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos, los carros de Faraón, con la gente de los carros y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Piahirot, frente a Baal-Zephón. Se puso en marcha el ángel de Yahvé que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de ahí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. Ahora, en el libro de Sabiduría en los últimos capítulos, veremos cómo Yahvé castigó a los egipcios. Así que haremos una lectura combinada de versículos, para que lo entiendan mejor. Imaginaban los impíos que podrían oprimir a una nación santa, y se encontraron prisioneros de tinieblas, en larga noche trabados, recluidos en sus casas, desterrados de la providencia eterna. Creían que se mantendrían ocultos con sus secretos pecados bajo el oscuro velo del olvido, y se vieron dispersos, presa de terrible espanto, sobresaltados por apariciones. Pues ni el escondrijo que les protegía les libraba del miedo, que también ahí resonaban ruidos escalofriantes y se aparecían espectros sombríos de lúgubre aspecto. No había fuego intenso capaz de alumbrarles, ni las brillantes llamas de las estrellas alcanzaban a esclarecer aquella odiosa noche. Tan solo una llamarada, por sí misma encendida, se dejaba entrever sembrando el terror, pues en su espanto, al desaparecer la visión, imaginaban más horrible aún lo que acababan de ver. Los artificios de la magia resultaron ineficaces. Con gran afrenta quedó refutado su pretendido saber, pues los que prometían expulsar miedos y sobresaltos de las almas enloquecidas, enloquecían ellos mismos con ridículos temores. Incluso cuando otro espanto no les atemorizara, sobresaltados por el paso de los bichos y el silbido de los reptiles, se morían de miedo, y rehusaban mirar aquel aire que de ninguna manera podían evitar. Cobardes, en efecto, la maldad y ella a sí misma se condena. Acosada por la conciencia imagina siempre lo peor, pues no es otra cosa el miedo sino el abandono del apoyo que presta la reflexión, y cuanto menos se cuenta con los recursos interiores, tanto mayor parece la desconocida causa que produce el tormento. Durante aquella noche verdaderamente inerte, surgida de las profundidades del inerte Hades, en un mismo sueño sepultados, al invadirles un miedo repentino e inesperado, se vieron, de un lado, perseguidos de espectrales apariciones y, de otro, paralizados por el abandono de su alma. De este modo, cualquiera que en tal situación cayera, quedaba encarcelado, encerrado en aquella prisión sin hierros, ya fuera labrador o pastor, o bien un obrero dedicado en la soledad a su trabajo. Sorprendido, soportaba la ineludible necesidad, atados todos como estaban por una misma cadena de tinieblas. El silbido del viento, el melodioso canto de las aves en la enramada, el ruido regulado del agua que corría impetuosa, el horrísimo fragor de rocas que caían de las alturas, la invisible carrera de animales que saltando pasaban, el rugido de las fieras más salvajes, el eco que devolvían las oquedades de las montañas, todo les aterrorizaba y les dejaba paralizados. Estaba entonces el mundo entero iluminado de luz esplendorosa, y, sin traba alguna, se ocupaba en sus quehaceres. Solo sobre ellos se extendía pesada noche, imagen de las tinieblas que les esperaban recibir.
aunque ellos asimismos eran más pesados que las tinieblas. Por eso, mediante seres semejantes, fueron justamente castigados, una multitud de bichos les sometieron a tormento. Entre tanto para tus santos había una grandísima luz. Los egipcios, que oían su voz aunque no distinguían su figura, les proclamaban dichosos por no haber padecido ellos también, les daban gracias porque agraviados no se vengaban y les pedían perdón por su conducta hostil. En vez de tinieblas, diste a los tuyos una columna de fuego, guía a través de rutas desconocidas, y sol inofensivo en su gloriosa emigración. Bien merecían verse de luz privados y prisioneros de tinieblas, los que en prisión tuvieron encerrados a aquellos hijos tuyos que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley. Por haber decretado matar a los niños de los santos, salvándose de los hijos expuestos uno tan solo, les arrebataste en castigo la multitud de sus hijos y a ellos, a una, les hiciste perecer bajo la violencia de las aguas. Aquella noche fue previamente conocida por nuestros padres, para que se confortasen al reconocer firmes los juramentos en que creyeron. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la destrucción de sus enemigos. Y, en efecto, con el castigo mismo de nuestros adversarios, nos colmaste de gloria llamándonos a ti. Los santos hijos de los buenos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los santos correrían en común las mismas aventuras y riesgos, y, previamente, cantaron ya los himnos de los padres. A estos cánticos respondía el discordante clamor de sus enemigos, se difundían los lamentos de los que lloraban a sus hijos. Un mismo castigo alcanzaba al esclavo y al señor, el hombre del pueblo sufría la misma pena que el rey. Todos a la vez contaban con muertos innumerables abatidos por un mismo género de muerte. Los vivos no se bastaban a darles sepultura, como que, de un solo golpe, había caído la flor de su descendencia. Mantenidos en absoluta incredulidad por los artificios de la magia, acabaron por confesar, ante la muerte de sus primogénitos, que aquel pueblo era hijo de Dios. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio. Empuñando como afilada espada tu decreto irrevocable, se detuvo y sembró la muerte por doquier, y tocaba el cielo mientras pisaba la tierra. Entonces, de repente, sueños y horribles visiones les sobresaltaron, les sobrevinieron terrores imprevistos. Aquí y allá tendidos, ya moribundos, daban a conocer la causa de su muerte, pues los sueños que les habían perturbado, se lo habían indicado a tiempo para que no muriesen sin saber la razón de su desgracia. Recordaban todavía lo sucedido en su destierro, cómo, en vez de nacer los mosquitos de animales, los produjo la tierra, cómo, en vez de nacer las ranas de seres acuáticos, las vomitó el río en abundancia. Más tarde, vieron además un modo nuevo de nacer las aves, cuando, llevados de la gula, pidieron manjares delicados, para satisfacerles, subieron codornices desde el mar. Más sobre los pecadores cayeron los castigos, precedidos, como aviso, de la violencia de los rayos. Con toda justicia sufrían por sus propias maldades, por haber extremado su odio contra el extranjero. Otros no recibieron a unos desconocidos a su llegada. Pero estos redujeron a esclavitud a huéspedes bienhechores. Además habrá una visita para ellos porque recibieron hostilmente a los extranjeros. Pero estos, después de acoger con fiestas a los que ya participaban en los mismos derechos que ellos, los aplastaron con terribles trabajos. Por eso, también fueron estos heridos de ceguera, como aquellos a las puertas del justo, cuando, envueltos en inmensas tinieblas, buscaba cada uno el acceso a su puerta. Los elementos se adaptaron de una nueva manera entre sí como cambian la naturaleza del ritmo los sonidos en un salterio sin que cambie por eso su tonalidad, cosa que se puede deducir claramente examinando lo sucedido. Seres terrestres se tornaban acuáticos, y los que nadan pasaban a caminar sobre la tierra. El fuego aumentaba en el agua su fuerza natural y el agua olvidaba su poder de apagar. Por el contrario, las llamas no consumían las carnes de los endebles animales que sobre ellas caminaban, ni fundían aquel alimento divino, parecido a la escarcha, tan fácil de derretirse. En verdad, Señor, que en todo engrandeciste a tu pueblo y le glorificaste, y no te descuidaste en asistirle en todo tiempo y en todo lugar. Insensatos todos en sumo grado y más infelices que el alma de un niño, los enemigos de tu pueblo que un día le oprimieron,
como que tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles, que no pueden valerse de los ojos para ver, ni de la nariz para respirar, ni de los oídos para oír, ni de los dedos de las manos para tocar, y sus pies son torpes para andar. Adoran, además, a los bichos más repugnantes que en estupidez superan a todos los demás, ni siquiera poseen la belleza de los animales que, a su modo, cautiva al contemplarlos, están excluidos de la aprobación de Dios y de su bendición. También por decretos de los soberanos recibían culto las estatuas. Unos hombres que, por vivir apartados, no les podían honrar en persona, representaron su lejana figura encargando una imagen, reflejo del rey venerado, así lisonjearían con su celo al ausente como si presente se hallara. A extender este culto contribuyó la ambición del artista y arrastró incluso a quienes nada del rey sabían, pues deseoso, sin duda, de complacer al soberano, alteró con su arte la semejanza para que saliese más bella, y la muchedumbre seducida por el encanto de la obra, al que poco antes como hombre honraba, le consideró ya objeto de adoración. Luego, no bastó con errar en el conocimiento de Dios, viviendo además la guerra que esta ignorancia les mueve, ellos a tan graves males les dan el nombre de paz. Con sus ritos infanticidas, sus misterios secretos, sus delirantes orgías de costumbres extravagantes, ni sus vidas ni sus matrimonios conservan ya puros. Uno elimina a otro a traición o le aflige dándole bastardos, por doquiera, en confusión, sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, trastorno del bien, olvido de la gratitud, inmundicia en las almas, inversión en los sexos, matrimonios libres, adulterios, libertinaje. Que es culto de los ídolos sin nombre, principio, causa y término de todos los males. Porque o se divierten alocadamente, o manifiestan oráculos falsos, o viven una vida de injusticia, o con toda facilidad perjuran, como los ídolos en que confían no tienen vida, no esperan que del perjurio se les siga algún mal. Una justa sanción les alcanzará, sin embargo, por doble motivo, por formarse de Dios una idea falsa al darse a los ídolos y por jurar injustamente contra la verdad con desprecio de toda santidad. Sí, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es, ni, atendiendo a las obras, reconocieron al artífice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo los consideraron como dioses, señores del mundo. Que si, cautivados por su belleza, los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficiencia lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Con todo, no merecen estos tan grave reprensión, pues tal vez caminan desorientados buscando a Dios y queriéndole hallar. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas, y se dejan seducir por lo que ven. Tan bellas se presentan a los ojos. Pero, por otra parte, tampoco son estos excusables, pues si llegaron a adquirir tanta ciencia que les capacitó para indagar el mundo, como no llegaron primero a descubrir a su Señor. Desgraciados, en cambio, y con la esperanza puesta en seres sin vida, los que llamaron dioses a obras hechas por mano de hombre, al oro, a la plata, trabajados con arte, a representaciones de animales o a una piedra inútil, esculpida por mano antigua. Una vez leído la combinación de versículos, que describe cómo Dios castigó a los egipcios en su campamento, ya toca deciros que esto fue verdad. Cada uno tiene sus opiniones, pero esto ya no es opinión, sino una realidad contada por la Biblia. Los egipcios merecían ser asesinados por los demonios que los indujeron al principio de la aparición de Egipto, por creerlos y extraviarse de Dios, pero Dios decidió matarlos con la furia del agua, del Mar Rojo. Aquí finalizamos este tema. La paz sea con vosotros.